Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el primer aniversario del asesinato del constituyente, atleta, pensador y soldado revolucionario Eliezer Otaiza. Es todo, presidente. Tiene la palabra el diputado Pedro Carreño. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas parlamentarios, el 26 de abril del 2014 fue encontrado en una zona boscosa de un sector del municipio El Hatillo, conocido como Turgua, el camarada Eliezer Otaiza, y cuando fue encontrado tenía múltiples contusiones y además de ello múltiples disparos provenientes de armas de fuego. La noticia a los revolucionarios nos cayó como un balde de agua fría, porque Eliezer, hombre de principios, hombre de valores, hombre de entrega, de sacrificios y de desprendimiento y de supremo compromiso por la causa revolucionaria, aunado a una inusitada lealtad a nuestro líder y timonel, comandante eterno Hugo Chávez, había cambiado de paisaje. En múltiples oportunidades, no solo Eliezer, sino a una gran cantidad de camaradas, nosotros conociendo cómo los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos, quienes no conocen el arte de la democracia, la aceptación del disenso, la tolerancia de pensar distinto, buscan a través de las ejecuciones extrajudiciales resolver y dirimir las diferencias políticas. Los organismos paramilitares, la CIA, el Mossad han evolucionado tanto que ahora estas ejecuciones extrajudiciales las hacen ver como hechos de crimen, de la delincuencia. Y nosotros estamos seguros que el compatriota Eliezer Otaiza pagó con su vida la lealtad, el compromiso, el desprendimiento, la entrega y el sacrificio a la causa revolucionaria. Es por ello que esta bancada, en honor a su memoria, en honor a la memoria de nuestros mártires, ha enviado una comunicación a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que se incluya un proyecto de acuerdo que debatiremos en este momento para reconocer los méritos de este camarada, amigo y compatriota. De la vida de Eliezer Otaiza pudiésemos hablar de algunos aspectos. Primero, el héroe revolucionario Eliezer Otaiza, a pesar de que no estaba juramentado con el movimiento revolucionario, después de la rebelión patriótica, justa y necesaria del 4 de febrero, él mismo fue a presentarse a Yare al comandante Chávez. Ese mismo Eliezer Otaiza
que el 27 de noviembre en las puertas de Miraflores recibió 4 disparos de FAL y lo llevaron a un sitio donde estaban los muertos y luego trasladado al hospital militar, y cuando se dieron cuenta que no estaba muerto, fue sometido a una intervención quirúrgica. Y para los que hablan de derechos humanos, para que vean cómo se manejaba la Cuarta República, a los 7 días de esa operación, un ser humano con 4 tiros de FAL le desconectaron todos los equipos y lo esposaron a la cama para que se muriera allí. Esos son los derechos humanos de la Cuarta República. Así se manejaban. Obviamente el camarada sobrevivió a esa y a otras circunstancias. Pero además de ello, el camarada Eliezer Otaiza, gran estudioso, preocupado por diseminar la doctrina, el pensamiento político, ideológico y filosófico del libertador Simón Bolívar, él en sus últimos años creó en la página web Cátedra de Ideología Bolivariana, donde se publicaban todos los días enseñanzas de la vida y obra del libertador Simón Bolívar, del pensamiento político, ideológico y filosófico antiimperialista de nuestra independencia, y desde allí se le dio una gran difusión. Pero además Eliezer Otaiza fue un deportista incansable. Eliezer Otaiza, desde sus tiempos de estudiante del liceo, representó a Venezuela en competencias internacionales de natación. En su época de cadete de la Academia Militar de Venezuela, tuvo el galardón de obtener 7 medallas de oro en los 2 interinstitutos que participó. Pero además de ello, luego, cuando fue designado por el alcalde Jorge Rodríguez, director del INDER, Instituto Municipal de Deporte, no solo trabajaba con las comunidades, sino que también puso en ejecución para reconocer la memoria de Rafael Vidal, ganador de medalla olímpica en Los Ángeles 1984, una competencia que se llamaba 1.000.000 de metros por Rafael Vidal, y un domingo de cada mes, de manera simultánea, se hacían 16 piscinas del país y se iban computando los metros hasta llegar a ese 1.000.000 de metros. Pero Eliezer Otaiza también fue constituyente, y yo tengo en mi poder, y así reza o va a rezar en el acuerdo que vamos a aprobar, el compendio de las intervenciones de Eliezer Otaiza en la constituyente, y voy a permitirme, con su venia, señor presidente, darle lectura textual a la intervención del compatriota constituyente Eliezer Otaiza cuando se estaba discutiendo el título que se le iba a dar a la República para aquel entonces de Venezuela. Puede hacerlo. El presidente dice: tiene la palabra el constituyente Eliezer Otaiza. Y leo textualmente la intervención del camarada Otaiza. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores constituyentes. Efectivamente, mi propuesta tiene que ver con establecer el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Presento un artículo como propuesta. Sin embargo, puedo aceptar, si se acepta el nombre de República Bolivariana de Venezuela, la redacción que tenía originalmente el artículo, salvo el nombre de la República, más una transitoria que estoy agregando. Para
Para mí no es una cuestión nominal, es una cuestión esencial para la revolución. Voy a permitirme citar a un revolucionario que hace pocos días, desde este escenario, nos habló a todos los constituyentes. Con el permiso, presidente de la Asamblea Constituyente, voy a leer, el presidente de la Constituyente le da el asentimiento y lee. Los revolucionarios nos dice lo siguiente: ahora constituyente soberano, ¿de dónde viene esa revolución? Él estaba tratando de explicar lo que era la revolución. Es bueno saberlo también, especialmente a nosotros, los que hacen un infinito esfuerzo por cabalgarla y por tratar de orientar el azimut de esa muchedumbre, de esa rebelión de masas que anda ocupando todos los espacios. Para nosotros es vital, si queremos montarnos en la ola de los acontecimientos, como diría un filósofo, saber muy bien de dónde viene esta revolución y hacia dónde pudiera ir esta revolución. Neruda pudiera ayudarnos de nuevo, porque cuando preguntamos en Venezuela hoy de dónde viene esta revolución, inevitablemente tenemos que caer de nuevo en la figura, en el tiempo y en el contexto bolivariano. Cuando nació y cuando nacieron las repúblicas que levantaron esta tierra venezolana, es Bolívar, decía Neruda, con el despertar del pueblo, despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. De allí viene esta revolución. Es Bolívar de nuevo, es Bolívar que vuela. Ya lo decía él en Angostura: volando por entre las próximas edades, volemos con él. Llegó el tiempo de volar de nuevo, llegó el tiempo de volar como el cóndor y como el águila. Pobres aquellos que no sean capaces de volar como el cóndor y como el águila. Pobres de aquellos cuya fuerza no les permite, solo les permite arrastrarse como la serpiente. Pero nosotros, los patriotas, estamos obligados a volar con Bolívar en esta edad y en la nueva edad republicana, en la nueva edad bolivariana. Hoy pudiéramos decir que la revolución viene de allá sin duda alguna. Es Bolívar que vuelve con su clara visión, con su espada desenvainada, con su verbo y su doctrina. Seamos audaces, hermanos. Nosotros tenemos herencia, nosotros tenemos barro, nosotros tenemos semilla para inventar aquí de nuevo o reinventar un concepto revolucionario y una práctica revolucionaria propia a la venezolana para ser ejemplo del mundo. Termino con esto que dice nuestro revolucionario. Esa revolución viene de allí, tiene un signo hermoso, tiene un signo autóctono, se parece a nosotros, no tiene otro rostro, se parece al rostro de Atala Uriana Pocaterra, al de Noelí Pocaterra, se parece al rostro mestizo de la América India originaria, se parece a nosotros, se parece al color de Aristóbulo, se parece a nosotros. Esta revolución no es importada de otro dogma ni de otros pueblos. También se parece al color de Claudio, por supuesto, es el mismo color, se parece a la esencia del pueblo venezolano. Afortunadamente no tenemos que estar buscando manuales de otras latitudes, tenemos nuestros propios manuales. Revisemos esos manuales, revisemos esos códigos sin descanso, señores constituyentes. Pido finalmente que se haga una votación nominal, señor presidente, signo esencial. Quien la sienta, por favor que levante la mano. Yo no obligo a nadie. Levanten la mano y apunten justamente a la cúpula de la esfera, y de ahí viene el nombre del Libertador. Es justamente el nombre del Libertador que acaricia a toda la patria. Por eso estoy pidiendo que se cambie el nombre de la República, señor presidente. Es todo.
El presidente contestó: se van a votar las proposiciones sobre la mesa de la comisión y del constituyente Otaiza, que es la última, y es que se llame República Bolivariana de Venezuela. Hizo una pausa y dijo: los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con esta proposición, que lo manifiesten con la señal de costumbre. Aprobada, y se escucharon los aplausos. Fue una propuesta de nuestro camarada Eliezer Otaiza, que se le colocara a nuestra amada patria, a nuestra amada república, el nombre de República Bolivariana de Venezuela. Compañero presidente, con su venia, solicito que se coloque un video de una de las intervenciones del compatriota Eliezer Otaiza. Coloca el video. La propuesta que había hecho en el artículo primero, que se considere para este artículo el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos hablado de que este proyecto, hoy aquí donde estamos, tiene una vigencia y tiene una contundencia para el resto del continente y para el mundo. Por eso es que yo creo que es necesario que retomemos el pensamiento, la acción bolivariana, y no le tengamos miedo. De aquí en adelante seremos reconocidos como los bolivarianos en todos lados donde lleguemos, por la acción del libertador Simón Bolívar. Gracias. Para finalizar mi intervención, también quiero darle lectura a un pasaje de este libro compilado por Orlando Oramas León y Jorge Legañón Alonso, que se llama Cuentos del Arañero, de Hugo Chávez. En la página 132 del libro dice nuestro comandante amado lo siguiente: Eliezer Otaiza, este muchacho que está vivo gracias a Dios, ese muchacho es un soldado. El 4 de febrero no pudo hacer nada porque no le avisamos. Estaba lejos en un curso. Regresó al país, al ejército, y se puso a trabajar. Se metió una vez en la cárcel de Yare, disfrazado de mujer, y se veía muy fea, por cierto. ¿Quién es esa negra grandota que entró por ahí? Otaiza, disfrazado de mujer, en Yare, en una celda, y tuve que entrar yo y le dije: ¿pero tú estás loco? No, ya va un momentico, porque es un soldado combatiente y andaba encendido. Mi comandante, le dijo Otaiza, lo vamos a sacar, tenemos 3 helicópteros. Y le dije, respondió Chávez: no te pongas a inventar, que la cosa va bien, aquí estamos tranquilos, sigan ustedes allá afuera. Al tiempo me entero que andan formando los grupos. ¿Quién podría parar eso? Era una ría que se venía encima. El pueblo estaba encendido y los militares también. Nadie podía parar el 27 de noviembre. Otaiza es un soldado que con su sangre regó las calles de Caracas el 27 de noviembre. Fíjate lo que hizo junto a otro muchacho que sí perdió la vida. Entrando allá al palacio, ellos estaban en las inmediaciones de Fuerte Tiuna en la madrugada esperando. No tenían comando de tropa porque andaban rebeldes y los tenían muy vigilados. Unas tropas del Fuerte Tiuna que iban a salir hacia Miraflores no salieron porque algunos oficiales develaron el plan. Estos muchachos que ven que sale el sol y no había tropa, estaban solo con sus fusiles y una pistola. Decidieron, cual locos patriotas, irse al Palacio de Miraflores y ya han entrado a plomo a las puertas de Miraflores. A Otaiza le dieron 4 tiros de fusil en el pecho, pero es un atleta, un hombre muy joven, con gran vitalidad. Lo dejaron por muerto. Él confiesa que sintió que se moría. Los médicos del hospital militar dicen que llegó clínicamente muerto, pero le vieron alguna señal, tú sabes, de posible vida y lo metieron en el quirófano y allí está Otaiza, chico. Él pasó todos estos años estudiando.
es doctor en ciencias políticas, un hombre muy inteligente. Después se recuperó tanto que fue a un mundial de natación y ganó. Trajo su trofeo y ahora resulta que una madrugada de estas me dijo: mi comandante, quiero hablar con usted, porque él estaba en mi caravana, fíjate tú, él estaba en seguridad, había hecho cursos especiales de seguridad y es un comando, y me dijo: mi comandante, yo me quiero ir a la constituyente. Esto lo narra Chávez de Eliezer Otaiza. Ese es nuestro Otaiza, ese es nuestro héroe, ese es nuestro mártir. A él honor y gloria, a su memoria, a su legado, a su entrega, a su arrojo, a su sacrificio y a su desprendimiento. Nosotros los revolucionarios le debemos mucho y en su memoria trabajaremos de manera incansable para hacer irreversible esta revolución bolivariana. ¡Otaiza vive! ¡Otaiza vive, vive! Le pido, compañero presidente, que Secretaría le dé lectura al acuerdo que honra a un soldado leal y al sueño de un soldado de la patria. Es todo, compañeros parlamentarios. Dele lectura, ciudadano secretario. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo soberano, acuerdo con motivo de conmemorarse el primer aniversario del asesinato del constituyente, atleta, pensador y soldado revolucionario Eliezer Otaiza. Considerando que el pasado 25 de abril de 2015 se cumplió el primer aniversario del vil asesinato del dirigente patriota Eliezer Otaiza, quien en vida fuera constituyente, atleta, pensador, soldado revolucionario y presidente de la Cámara Municipal de Libertador. Considerando que Eliezer Otaiza tuvo una vida cargada desde 1992 de una intensidad especial, la de alguien a quien le tocó de varias formas ser figura de un proceso revolucionario. La trayectoria de Eliezer Otaiza puede dibujarse en unas pocas escenas que comienzan en la Academia Militar, cuando la magnética personalidad del profesor Hugo Chávez lo impactó tan profundamente que el joven Eliezer ya no volvería a ser el mismo. Considerando que hubo mucho en común entre estos dos soldados: arrojo, orgullo, fervor patrio, deseos de aprender, amor por el deporte. Luego, a partir del 4 de febrero, cuando Eliezer Otaiza vio al teniente coronel Hugo Chávez pronunciar esa gloriosa frase: por ahora, se forjó junto a ese manojo de coincidencias un compromiso de vida. Considerando que las demostraciones de lealtad y determinación que ofreció Eliezer Otaiza en 1992 y su inclinación por el estudio de la política favorecieron que el comandante supremo y eterno Hugo Chávez lo incorporara a la lista de aspirantes a la Asamblea Nacional Constituyente, cargo para el cual resultó electo. Considerando que durante las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente fue uno de los más defensores de las posiciones del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, sobre todo cuando fueron torpedeadas por los enemigos endógenos, para ese entonces bien ocultos. Un punto fundamental fue su defensa y propuesta del nombre bolivariana, que se propuso incorporar a la denominación oficial del país. En un momento determinado, esa idea parecía destinada a una derrota, y en tales circunstancias fue clave la actuación de Eliezer Otaiza, a todas luces, como vocero del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Considerando que el carácter y la lealtad que caracterizaban al soldado patriota también llevaron al presidente a designarlo en su momento en la dirección de los servicios de inteligencia y prevención,
en tiempos en los que ya las amenazas se cernían sobre el proceso bolivariano eran más evidentes. Fue en esa época cuando, tal vez demostrando lo aprendido en la universidad, dio una de sus célebres declaraciones públicas al decretar lo que denominó un estado general de sospecha, equivalente a desconfiar de quienes ocultos estaban en las filas. El tiempo demostraría qué razón no le faltaba. Considerando que Eliezer Otaiza en vida recordó que desde el gobierno del comandante supremo y eterno Hugo Chávez se ha hecho la mayor inversión y esfuerzo por recuperar la memoria histórica del país y de la región. Igualmente consideró que la continuidad dada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la coherencia revolucionaria e histórica que caracteriza al proceso bolivariano, lo convierte en un pedagogo que ha resultado ser la mejor ofensiva para concretar la idea doctrinaria de independencia y de rebeldía, de emancipación. Considerando que en diciembre de 2013 Eliezer Otaiza fue elegido concejal por voto lista en el municipio Libertador por el Partido Socialista Unido de Venezuela y nombrado presidente de la Cámara Municipal. En el marco de ese triunfo, él mismo expresó: es un honor para mí como soldado acompañar a este equipo revolucionario para esta lucha por Caracas. La oposición se ha aprovechado para burlarse, para descalificar, un sentimiento profundo, un dolor y para hacernos trampa, hacernos la guerra política. Vamos a demostrar que Chávez vive. Considerando que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, condecoró con la Orden del Libertador en su primera clase post-mortem al constituyente Eliezer Otaiza, acuerda, primero, rendir homenaje a la memoria del pensador y soldado revolucionario, resaltando la gran contribución que tuvo en la Revolución Bolivariana y en la Venezuela a través de su lucha como constituyente, soldado y pensador patriota. Segundo, hacer entrega del presente acuerdo a sus familiares, al Consejo del Municipio Bolivariano Libertador y al compatriota Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, solicitar la publicación de todas sus intervenciones en una edición especial de la Asamblea Nacional a través del Fondo Editorial William Lara, de sus intervenciones en la Asamblea Nacional Constituyente. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 28 días del mes de abril de 2015, años 205 de la independencia, 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana. Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. Elvis Amoroso, primer vicepresidente. Tania Díaz, segunda vicepresidenta. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Elvis Junior Hidrobo, subsecretario. Es todo, presidente. Gracias, ciudadano secretario. Tiene la palabra la diputada Victoria Mata. Buenas tardes a todos los colegas, presidencia, vicepresidencia. Bueno, realmente de mucho significado y de mucho sentido lo expresado por nuestro jefe de fracción, Pedro Carreño, al destacar las virtudes de un gran revolucionario que siempre estará presente en el día a día. Es un ejemplo a seguir por nosotros los revolucionarios y las revolucionarias. Realmente como constituyente les puedo decir que fui testigo de excepción en el compartir con él, siendo constituyentes ambos, y por supuesto él, deportista, atleta de renombre en la disciplina de natación, siempre estaba pendiente de lo que estuviésemos discutiendo con relación al deporte. Y recordemos que el artículo 111
le da al deporte rango constitucional, y él estaba en la Comisión de Defensa y de Seguridad y siempre estaba pendiente de la Comisión de Deportes, en la que yo presidía la subcomisión de deportes de la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo recuerdo, para una anécdota, para los amigos y las amigas presentes, recuerdo que hubo una mano peluda, como hubo varias en ese proceso constituyente, en el momento de revisar la última fase de los distintos articulados de la Constitución, y allí fue testigo el constituyente Germán Escarrá. Y fíjense ustedes, en el momento que se hace o se lee todos los articulados de la Constitución, el último día, justamente el artículo 111, en el que nosotros creíamos que estaba bien, ¿verdad?, como lo habíamos dejado, había sufrido una alteración. E inmediatamente, cuando sé que sufre una alteración, que es la parte del sector privado, Pizarro, óyelo bien, Pizarro, el sector privado, que tenía también funciones públicas, porque recibían dinero del Estado venezolano y tenían que rendir cuentas, eso lo obviaron. Inmediatamente yo me paro y digo que hubo una mano peluda que allí cambió ese articulado 111. E inmediatamente saltó casi por encima de las sillas Eliezer Otaiza. Yo estaba sentada allá, donde está aquel amigo, por allá, de aquel lado. Otaiza estaba de este lado, aquí al final, y ha saltado, y digo, ¿qué pasó aquí? Yo me uno a esta modificación que hace, o esa alerta que hace Victoria Mata. Fíjense ustedes, eso es historia, eso es historia. E inmediatamente se compararon los distintos papeles de trabajo, los textos, y evidentemente estaba alterado ese articulado 111. Y allí le debo agradecer enormemente el apoyo fundamental que dio Eliezer Otaiza, por supuesto deportista consumado como lo era. Fíjense ustedes muy rápidamente, y aparte de ello, también como ministra tuve la oportunidad de compartir en múltiples oportunidades con el programa que Eliezer Otaiza llevaba adelante, como era del apoyo a las personas con discapacidad, y que veían en la natación como la mejor herramienta para mejorar su calidad de vida. Y fíjense ustedes, tan grandioso que fue Otaiza, que fundó el programa Natación Terapéutica Venezuela. Y esto lo estoy leyendo muy rápidamente para poder plasmar todo lo que escribió aquí en esta lectura su hermano Juan Carlos Otaiza, también militar, y Maricruz, así como un grupo de nadadores del programa de natación terapéutica, Luis Cuevas, entre otros. Proyecto al cual dedicó mucho tiempo, esfuerzo, energía y cariño. Comenzó luego de una terrible experiencia que casi le cuesta la vida. Un fatal accidente de tránsito en moto le produjo un traumatismo cráneoencefálico. Por eso que decían que Eliezer Otaiza tenía más vida que un gato, que le dejó paralizado de medio cuerpo, el cual logró superar, y gracias a quién, justamente a la natación, deporte que practicó desde su juventud. Producto de esta experiencia nace la idea de crear el programa de Natación Terapéutica Venezuela, que hoy lleva su nombre. Eliezer Otaiza, valenciano, fue miembro del movimiento 200, movimiento cívico-militar liderado por el comandante Hugo Chávez previo a la rebelión del 4 de febrero. Perteneció al movimiento Quinta República, cursó estudios de magíster en ciencias políticas. Pero fíjense ustedes que su profesor, el doctor Luis Castro, profesor de posgrado, le dice, en vista de que era un estudiante aventajado, le dice que lo iba a proponer para que fuera a estudiar en Londres un posgrado de ciencias políticas. ¿Y saben lo que él dijo? No, yo me quedo aquí porque yo sigo siendo fiel al movimiento revolucionario que lideraba nuestro comandante Hugo Chávez. Cursó el doctorado de ciencia política en la Universidad Central de Venezuela y se definió a nivel profesional como político. Prefirió quedarse aquí para dar la batalla en nuestro proceso revolucionario, y eso merece todo el reconocimiento de Eliezer Otaiza. Fue electo para la Asamblea Nacional Constituyente, siendo el constituyente más votado por
por el Distrito Capital, miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa y de la Comisión Constitucional. Propuso, como ya lo dijo nuestro jefe de fracción, Pedro Carreño, en nombre de República Bolivariana, además todo el historial por la que pasó Eliezer Oteiza, y aparte de ello es importante decir, bolivariano por supuesto, era un gran bailarín, era un luchador social, amaba a la gente, disfrutaba compartir con ella y siempre trataba de ayudarla y motivarla en el trabajo y en el progreso. Era tenaz en sus metas, perseverante, audaz e incansable en el trabajo. No tenía un momento libre, era muy difícil seguirle el trote. Yo en varias oportunidades estuve con él y realmente importante todo lo que hacía Eliezer Oteiza, siempre pendiente de la natación. En sus actividades siempre ayudaba a las personas, impulsó el deporte en las comunidades, el trabajo y la responsabilidad, sin discriminar a nadie. Fue un destacado atleta, como bien lo dijo Pedro Carreño, que compartió selecciones de natación con nuestro medallista olímpico Rafael Vidal. Fundó el programa Natación Terapéutica Venezuela, como bien ya lo dijimos. Pero aparte de ello, fíjense ustedes lo que era Eliezer Oteiza, para que ustedes vean la condición humana, como deportista, como bolivariano que era. Hace 10 años fue creada esta fundación Natación Terapéutica. Más de 8.000 personas atendidas, pero personas con discapacidad. Él lo llamaba, ahora voy a atender a mis chuecos. Pero ¿sabe lo que hacía? Se iba de 5 a 6 de la mañana a la academia militar a entrenar, a trotar. De hecho, les puedo decir que casi 15 días antes de ser brutalmente asesinado, Eliezer Oteiza cruzó los ríos Orinoco y Caroní, siendo la 12ª edición que lo hacía Eliezer Oteiza. Y recuerdo también muchas de esas fotos en las que aparecía con nuestro alcalde del municipio Caroní, José Ramón López. Aparte de ello, padre de 2 niños, estando como director de la DC, bueno, hizo extraordinarios aportes. Fue el número 14 en el mundo en los 200 metros mariposa en natación máster en el Mundial Máster. Fue selección nacional por varios años. Al entrar a la Academia Militar, participó en los Juegos Interinstitutos Militares, implantando récord en 100 metros mariposa. Es como él dijo, nunca pude ganar en 200 metros mariposa, pero por lo menos lo hice en 100 metros mariposa. Comenzó a nadar desde pequeño, récord que continúa vigente desde el año 1984, campeón sudamericano de cadetes, campeón sudamericano máster, campeonato también mundial representando a la Academia Militar, en fin, todo un cúmulo de triunfos para Eliezer Oteiza, a quien, bueno, ha pasado un año de ese vil asesinato. Sin embargo, yo les voy a pedir a ustedes, y con el permiso y la venia de la vicepresidenta Tania Díaz, voy a pedir 1 minuto de aplauso en recuerdo permanente hacia el eterno Eliezer Oteiza, porque está allá junto con Robert Cera y el presidente Chávez abogando por seguir con más amor y con más pasión en este proceso revolucionario, y que sigamos adelante, siguiendo el ejemplo de Robert Cera, de Sierra, siguiendo el ejemplo de Eliezer Oteiza, porque son ese tipo de revolucionarios y revolucionarias que necesita nuestra patria. Así es que les pido con todo el amor y con toda la pasión que caracterizó a Eliezer Oteiza, que nosotros le tributemos un aplauso de 1 minuto, pero así, con pasión y amor, como él fue en vida. Un abrazo. Se inicia el minuto de aplauso.
Ha concluido el minuto de aplauso. Tiene la palabra el diputado William Fariña. Buenas tardes, señora Presidenta, camaradas diputados bolivarianos, patriotas, socialistas, chavistas, diputados del oposicionismo venezolano. Hoy es un día muy especial para los soldados bolivarianos de Venezuela, porque estamos recordando no solo a un hombre de pensamiento, de avanzada, a un estudioso, a un atleta, que tenía todas las características de ser un auténtico soldado venezolano. Nuestro amado comandante Chávez les decía un soldado encendido. Era un hombre encendido, un soldado encendido por el fuego sagrado de la patria. Así te percibimos todo el tiempo. Antes que todo, un soldado, un revolucionario, un compatriota solidario, un hombre de sueños, de esperanza, un ser leal. Estuvo en este recinto demostrando que más allá de su característica castrense, era un hombre de ideas y de pensamiento. Él lo decía, lo cortés no quita lo valiente. El mismo profesor Castro Leiva le decía a él, y nadie puede dudar de lo que significó Castro Leiva para él como su tutor en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar. Es decir, que no solo era un soldado, era un hombre de pensamiento, de ideas profundas. Y él lo planteó aquí en este recinto y quedará para la historia. Pase lo que pase en el infinito de la historia venezolana. Y él lo decía, había repúblicas populares, había repúblicas cooperativas, había repúblicas federativas, pero hay una sola república bolivariana y es la de Venezuela. Eso se lo debemos a nuestro camarada Eliezer Otaiza. Por eso, querido hermano, que te recibimos allá en la cárcel de la Dignidad, que llegaste casi moribundo después de recibir 4 disparos en el abdomen que te llevaron al borde de la muerte. Llegaste allí con dignidad, no pediste clemencia como otros bandidos que por una gripe o por cualquier cosa viven pidiendo clemencia para que se vayan para su casa a ser atendidos. Fue un hombre que con dignidad estuvo en su cárcel bolivariana. Allí te vimos recuperar. Recuerdo que cuando cumplimos el primer año de estar detenido en la cárcel de la Dignidad, te acompañé, compañero, a trotar 27 kilómetros en una cárcel de 30 metros. Y estuvimos horas y horas trotando juntos para conmemorar aquella fase del huracán bolivariano. Allí sabíamos de tus fortalezas, no solo para inspirarnos en las ideas, en la reflexión, en la filosofía, sino también en el coraje, porque tú eras ante todo un hombre de combate, un revolucionario. Así te queremos recordar como soldado, como revolucionario, como soldado encendido por la patria. Y hoy que hacemos recuerdo a ese vil crimen que no va a quedar impune en la historia, este asesinato que nos conmovió profundamente y que todavía te lloramos y te recordamos. Hoy estamos más vivos que nunca y estamos seguros, eso sí, escúcheme bien, mi camarada, yo que
porque creo más allá de la muerte, más allá de la muerte, en el infinito de la vida. Ahí está Eliezer Otaiza como soldado con nuestro amado comandante Chávez. Está en la vanguardia, como está también Robert Serra y tantos otros camaradas mártires. Así que hoy te recordamos. Honor y gloria a Eliezer Otaiza. Eliezer Otaiza es un comandante de la revolución y no te vamos a olvidar. ¡Viva Eliezer Otaiza! ¡Viva Eliezer Otaiza! ¡Venceremos, camarada! Gracias al diputado William Fariñas. Tiene la palabra el diputado Darío Vivas. Señora Presidenta, señores diputados, ha acordado la Asamblea Nacional que en esta sesión se le rinda homenaje a nuestro compatriota Eliezer. Y hemos visto que conociendo todos los que estamos aquí, quién fue Eliezer Otaiza, su condición militante, su lealtad, hombre comprometido con un proceso, con mucha claridad, abnegación, arrojo, que quería fundamentalmente nuestra patria continuar viviendo en libertad, resaltando los valores de independencia, de emancipación, de soberanía popular, de garantizar la participación y protagonismo de nuestro pueblo. Y conociendo también los que están aquí, la manera cobarde como fue asesinado, de repente se nota en el ambiente un silencio cómplice. Un silencio cómplice. La derecha no opina. Porque el asesinato de Eliezer tiene que ver con esa violencia fascista y terrorista que ha generado la derecha en Venezuela. Y ya la propia forma como asesinaron a nuestros compatriotas vincula esa práctica cobarde del sicariato que tratan de esconderlo a través de la delincuencia común, pero es el sicariato. La manera como asesinaron a nuestros compatriotas tiene todos los signos de las prácticas del paramilitarismo colombiano aplicado aquí en Venezuela, y ya lo hemos visto en dos. Lo vimos en el asesinato de Robert Serra, esa práctica del sicariato, del paramilitarismo en Robert Serra, y pudimos, gracias a la tecnología, detectar quiénes asesinaron a Robert, los autores materiales, y vemos cómo, si no hubiese sido por esa grabación, hoy estuviesen hablando del AMPA común. Y fue gracias a esa grabación que hoy estamos solicitando la extradición del asesino que está allá en Colombia, protegido extrañamente por la justicia colombiana, que no termina por cumplir los acuerdos de extradición que tenemos en ambos países. Asimismo pasará con Eliezer. Esa enseñanza asesina hacia nuestros jóvenes que hemos venido denunciando aquí, esa práctica paramilitar para ir asesinando, escondiéndose detrás de la delincuencia común, y luego con los medios de comunicación que resaltan la violencia criminal, delincuencial, quieren ocultar entonces el asesinato a uno de nuestros compatriotas.
Por eso es que nosotros vemos aquí cómo la derecha guarda silencio, porque seguramente detrás de ese silencio saben ellos que detrás de ese silencio hay factores de la derecha que son responsables del asesinato del compatriota Eliezer Oteiza. Y hoy, cuando nos planteamos este acuerdo en la Asamblea Nacional, estamos reconociendo todas las virtudes que tuvo en vida nuestro compatriota Eliezer. Aquí ya ha sido resaltada toda esa cualidad. Ayer, para información de esta plenaria de la Asamblea Nacional, ayer y en varios días, las cámaras municipales de los 365 municipios estuvieron durante varios días reuniéndose, debatiendo, para articularse una con otra. Y culminó esa jornada de debate de los consejos municipales a nivel nacional, de todos nuestros municipios, culminó que era importante, en función de impulsar el proceso constituyente que había levantado, en el cual participó Eliezer Oteiza, levantar el proceso constituyente, continuar consolidando la revolución bolivariana, que también levantaba como bandera el compatriota Eliezer, continuar consolidando el proceso revolucionario y la construcción del socialismo, que había que aplicar el plan de la patria, transformarlo en el plan municipal, en el plan comunal, en el plan de la sociedad, en el plan de la comuna, el plan de la patria. Y que todo eso tenía que hacerlo los gobiernos municipales. Y quien levantó las banderas de ese camino de la acción municipal transformadora e incorporar al proceso político al pueblo bolivariano y trabajar en función de la organización del pueblo, que fue Eliezer, pues entonces los concejales acordaron a nivel nacional, a la red nacional de concejales y concejalas, colocarle el nombre del compatriota Eliezer Oteiza, como un reconocimiento de que en el poco tiempo que estuvo Eliezer se hizo sentir, el poco tiempo que estuvo en el Consejo Municipal se hizo sentir su abnegación, su trabajo constante, su vocación de servicio, el planteamiento por acercar realmente y por poner al servicio esas instituciones del Estado liberal burgués, ponerlas al servicio de la sociedad venezolana para que le sirvieran y luego fueran transformadas esas estructuras. Así lo planteaba Eliezer. Lo planteaba desde presidiendo el Cabildo caraqueño. En tan poco tiempo supo dejar sembrada en la conciencia de este escenario de elección popular como son los consejos municipales, dejó sembrado una manera de hacer política desde los consejos municipales, cómo transformar esos consejos municipales en algo que realmente le sirva al pueblo venezolano. Y una de las cosas que le pudiera servir al pueblo venezolano es precisamente aplicar las orientaciones del comandante supremo en función de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y garantizar desde allí la participación y protagonismo popular. Ese es el legado del compatriota Eliezer Oteiza. La derecha, por lo tanto, no puede ni podrá nunca callar las banderas de lucha, el pensamiento que nos dejó en esa trayectoria de lucha política que nos dejó Eliezer Oteiza. Al contrario, el hecho de que hoy los consejos municipales hayan asumido como bandera el legado de Eliezer
y lo hayan agarrado como patrimonio del ejercicio político municipal, lo que te está diciendo es que es un compatriota que trasciende más allá del sacrificio, que trasciende más allá del asesinato, que sectores, creo yo, y estoy seguro, impulsó la derecha venezolana. No van a callar la voz de Eliezer, ni de ningún revolucionario, porque estamos convencidos que este es el camino transformador, el camino de cambio, el camino que nos inspiró Hugo Chávez y en el camino donde soldados de la patria, como Eliezer, dieron su vida en función de este camino. Y por aquí continuaremos, Eliezer, en función de la vida, de la patria, de la paz, de la solidaridad, de la democracia, de la participación protagónica de nuestro pueblo. Por aquí continuaremos construyendo patria, construyendo libertad, construyendo soberanía. Chávez, vive. Eliezer, vive. Hasta la victoria siempre, honor y gloria, compatriota Eliezer. Así que nosotros consideramos que es importante que el día de hoy podamos aprobar, como lo vamos a hacer, este acuerdo que resalta lo que fue la vida de un soldado bolivariano, revolucionario, socialista, chavista. Muchas gracias. Bueno, recordando pues a Eliezer con las palabras de Darío Viva y a Pedro Carreño y Victoria Fariña, los que estuvimos aquí en la Asamblea Nacional Constituyente, recordamos la vehemencia con que Eliezer presentó el nombre de República Bolivariana de Venezuela. Se sentaba por ahí, cerca donde estaba Núñez, se sentaba Eliezer allá atrás. Y un hombre que no solamente hizo ese aporte, sino que hizo mucho aporte a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y siempre metódicamente traía su cosa por escrita y hacía su exposición ante la Secretaría. Pero esa decisión que tomó él, que mencionó Pedro Carreño, de presentar el nombre, hay que recordar que también cuando se presentó por primera vez fue negada aquí en la Asamblea Nacional Constituyente, fue negada. Y ya decía Otaiza, que se acercaba siempre, me decía, aquí hay unos traidores y ya tú vas a ver que no van a aprobar el nombre. Y no lo aprobaron en la primera propuesta que hizo él. Fue en la última, yo creo que la última propuesta que se hizo en la Asamblea Nacional Constituyente fue precisamente esa que hizo valientemente Eliezer Otaiza, el cual lo recordamos eternamente. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el acuerdo con motivo de conmemorarse el primer aniversario del asesinato del constituyente, atleta, pensador y soldado revolucionario Eliezer Otaiza, presentado por el diputado Pedro Carreño, que lo va con la señal de costumbre. Aprobado. Eliezer vive.